Hola chicos, este es un video para comentar un poquito sobre el tema de la guerra cristera en la página 368 y 369. Expongo rápidamente una explicación para que tengan contexto y puedan entender, y finalmente les daré una pequeña anécdota sobre la muerte de Álvaro Obregón. En primer lugar, les pido que por favor recuerden lo que vimos sobre la guerra de reforma. Básicamente, lo que tenemos que entender es que había dos bandos, liberales y conservadores. Esta situación que había pasado 50 años antes, ya en los años 20 del siglo XX, empieza a tener otra vez eco, básicamente porque las personas conservadoras cercanas a la Iglesia Católica y al clero tenían bastante poder todavía y pues estaban en desacuerdo con ciertas políticas y reformas que estaba llevando a cabo el gobierno post-revolucionario, que no era exactamente liberal en el sentido en el que lo era el gobierno de Juárez medio siglo atrás, pero sí había una enemistad bastante fuerte. ¿Qué fue lo que pasó? Que a partir de estas ideas, ahora el presidente Plutarco Elías Calles empieza a meter prohibiciones muy fuertes para la iglesia. Empieza a prohibir que hagan pues como monumentos, más templos, que se empieza también a restringir mucho el culto católico, e incluso, lo más grave tal vez, es que empieza a irse directamente contra el clero y empieza a prohibir que se ordenen más sacerdotes y empieza a limitarles mucho su poder. Entonces empieza la guerra cristera. ¿Qué es la guerra cristera? Es una pequeña guerra en nuestro país que tiene lugar sobre todo en la parte del Bajío, en Jalisco y esa región de por allá, en la que los sacerdotes, el clero en general de la Iglesia Católica, llaman al pueblo a tomar las armas y a levantarse en contra del gobierno, y esto en nombre de Cristo Rey, de ahí que se llame la guerra cristera. Entonces los cristeros son el pueblo que está luchando junto con la Iglesia Católica para combatir al poder en ese momento que representaba Plutarco Elías Calles, quien tuvo reformas muy agresivas en contra de la Iglesia. Esto molestó al clero, el clero pidió ayuda a la gente, a la población, y la gente respondió. Entonces hubo una guerra entre el ejército federal nacional de Elías Calles, ya como presidente, contra el pueblo. Como una primera anécdota, les comento que mis abuelos se casaron en la guerra cristera. Los papás de mi mamá eran muy católicos, entonces como estaba prohibido en ese momento oficiar misa o incluso tener algún tipo de ceremonia religiosa, la gente que era católica y quería seguir estas dinámicas tenía que hacerlo escondidas. Así es de que mis abuelos, más o menos en 1920 y tantos, a finales me parece, se casan a escondidas del gobierno de Plutarco Elías Calles para poder tener el sacramento del matrimonio como ellos querían hacerlo, ¿no? Pero más o menos así estaba la situación. Había una persecución muy fuerte de parte del gobierno hacia la gente católica. Entonces, en esa guerra de los cristeros surgen varios personajes cercanos a la Iglesia Católica, y muchos de ellos, cuando ahora Álvaro Obregón es electo como presidente, que va a estar después de Elías Calles, intentan varias veces asesinarlo. Entonces lo que hace el gobierno es, sin meterles juicio, sin hacer ningún tipo de proceso jurídico, los mandan pues asesinar, ¿no? Bueno, más bien ejecutar. Entonces existen varias figuras del lado de los cristeros que son ejecutados por el gobierno de manera, pues digamos, injusta. Entre ellos el hermano de un señor que se llamaba José de León Toral. Él dice que estaba muy molesto porque su hermano lo encontró ya en el ataúd con el rostro desfigurado y que fue asesinado por el gobierno mexicano sin ningún tipo de juicio jurídico. Entonces él juró venganza. Así que lo que sucede es que cuando Álvaro Obregón, todavía sin ser presidente, pero siendo ya presidente electo y a unas cuantas semanas de tomar el cargo, fue a una comida en un restaurante en la colonia San Ángel, en la Ciudad de México, está en el sur, cerca de la UNAM. De hecho, ahí está un metrobús que se llama La Bombilla, por si un día van a ese lugar, sepan que justo en esa cuadra pasó lo que voy a contarles a continuación, que este señor, José de León Toral, supuestamente en conspiración con una monja que se llamaba la Madre Conchita, planean asesinar a Álvaro Obregón. ¿Por qué? Pues porque sabían que Obregón, si subía a la presidencia, seguiría la misma línea de gobierno que estaba atacando directamente al culto católico y al clero. Entonces lo que hace José de León Toral es que se acerca al restaurante en La Bombilla, que se llama La Bombilla, perdón, y en una comida oficial en la que estaba gente del gobierno y Álvaro Obregón como presidente electo,
José de León Toral se hace pasar por un dibujante, de hecho sí dibujaba bien. Entonces pide permiso a los oficiales del Estado Mayor para poder pasar y acercarse un poco a la mesa donde estaba el presidente electo, Álvaro Obregón. Lo empieza como a dibujar y supuestamente estaba como en esa tarea, y cuando le permiten que se acerque lo suficiente, entonces le dispara y lo mata inmediatamente. Así que esta es la leyenda de, bueno, no, la historia, tal cual, la anécdota de cómo José de León Toral asesina a Álvaro Obregón a quemarropa, haciéndose pasar por un dibujante. ¿Okay? Bueno, ya está ahí la parte de la Guerra Cristera y la muerte de Obregón. Hasta luego.